Hola amigos del mundo, una semana más en la que me comunico desde aquí, desde Montreal, para el mundo con las principales noticias de la semana en esto que pretende ser un resumen y un reporte de lo más importante acontecido en materia de noticias en el mundo. Y tres son los temas a tratar que no por repetitivos se transforman en menos importantes. Y bueno, por supuesto, los refugiados, el atentado sangriento de Ankara en Turquía, y, por supuesto, la guerra que toma cada vez más fuerza, una nueva fuerza, entre Palestina e Israel. El Oriente Medio sigue y seguirá siendo una tierra devastada por el odio. Hablar de los conflictos es intentar explicar la barbarie que representa para Occidente y cómo este es salpicado por estos mismos conflictos. En esa intervención voluntaria, en el caso de las guerras, o involuntaria, en el caso de los refugiados y el terrorismo exportado. El mundo de los poderosos se encuentra entre una disyuntiva, un dilema a tratar. Y en este dilema, el tema de los refugiados sirios en Europa sigue siendo tapa de los diarios y dolor de cabeza para los gobiernos de Europa del oeste. Recibir a este grupo de gente escapando de un país, Siria en este caso. Esta es, como dije en informes anteriores, el movimiento de gente quizá más importante después de la Segunda Guerra Mundial. Uno de los conflictos, más allá del económico, es el logístico, o sea, cómo albergar a tantas personas. El invierno en el norte está por llegar y los campos de refugiados, allí hay que instalar carpas con calefacción para que esta gente, no se muera de frío. O sea, que el tema económico para ellos es muy importante, sobre todo para Alemania, Hungría, Grecia, Italia, pero también el tema logístico de cómo albergar a esta masa de gente. Después de la caída de la llamada cortina de hierro en 1990, o sea, la caída de la Unión Soviética, en aquel momento, esto es para dar una imagen de que el mapa de los refugiados ha cambiado. En aquel momento, los refugiados eran mayormente europeos y en su mayoría cristianos. Hoy son musulmanes de África y Asia. La expansión de la Unión Europea hacia el este ya ha presentado a Europa el desafío de lidiar con culturas y valores que no son la norma en este continente. Y la llegada de musulmanes tiene intranquila, por llamarlo de alguna manera, intranquilos a la población europea. Integración, esa es la clave. Pero claro, esta es una cultura que no es fácil de integrar. Hará falta más de una generación y mucho trabajo de cultura y de conciencia para que los musulmanes se integren al mundo occidental. Es un largo trabajo para que esta utopía de que musulmanes, judíos, cristianos, ateos, recuerden el famoso dicho y casi vulgar de que si estás en Roma, haz lo que los romanos hacen. Y si uno emigra, tiene que respetar y integrarse a la cultura del país que lo recibe. Para mí, esa es la idea, respetar soberanamente el país de acogida. En fin, veremos cómo se desarrolla esta historia que ha comenzado desde hace ya varios meses con muchos muertos y muchos desplazados. Bueno, un atentado en Turquía cobró la vida de 97 personas. La explosión ocurrió en medio de una manifestación pacífica. Increíble. La manifestación era pro-kurda en favor de la paz. Turquía se dirige lamentable e inexorablemente hacia la crisis. El gobierno prohibió a los medios cubrir el atentado, se alía con la policía en prácticas represivas junto a los servicios secretos. El 7 de junio pasado, el gobierno del presidente Erdogan, islamista conservador, perdió la mayoría parlamentaria y en los últimos meses se ve un país que vuelve al atraso democrático reviviendo viejos y viejas prácticas. Guerra contra los rebeldes kurdos, falta de crecimiento económico,
perseverancia en el gobierno de aumentar la represión de los medios de comunicación y, como mencionábamos anteriormente, complicidad entre la policía y los servicios secretos nunca es una buena fórmula. Los 2.200.000 sirios y células del Estado Islámico son las dos fuentes principales de tensión. Para el pueblo turco, la amenaza es, y así la llaman ellos, la contaminación ideológica. Israel y Palestina, ¿qué podríamos decir del horror y el odio y la intolerancia en esta región de Medio Oriente? 3 rebeliones desde el año 1987 se han sucedido, se la llama intifada, pero la traducción en árabe es rebelión, entre Palestina, como digo, en contra de la ocupación israelí en la Franja de Gaza. Hoy se vislumbra la tercera, y con tanta fuerza o más que las dos anteriores. En este caso, esta rebelión es llevada a cabo por una generación que va desde los 16 hasta los 25 años y que nació y creció en el odio. Son jóvenes en su mayoría universitarios, educados, para los cuales el sacrificio hasta de la vida vale la pena. Así lo entienden, así lo manifiestan en las calles. Los acuerdos de Oslo en 1993 intentaron poner fin a la violencia con el reconocimiento del Estado de Palestina, pero claro, Palestina no cede en esto que fue en 1967 la Guerra de los 6 días, en la cual Israel recobró parte del territorio palestino. Es una guerra entre judíos y musulmanes. Es una guerra por un trozo de territorio, pero más que nada es una guerra de odio ancestral. Las piedras entre esta frontera, esta valla que es un alambre, vuelan del lado palestino y las balas vuelan del lado israelí. La generación esta que digo de los 16 a los 25 años cobró la semana pasada la vida de un joven de 19 años que apuñaló a 2 israelíes luego que estos, por supuesto, lo mataran. Ven crecer estos vecinos y estos niños, ven crecer el odio instalado, como dije antes, de la Guerra de los 6 días. Judíos y árabes peleando por un trozo de tierra. No es una buena fórmula. No si pensamos en que otra vez una tercera onda de violencia se instala en este lugar del mundo. En fin, habría que agregar a este informe la intervención de Rusia en Siria, saludada por Irán, o sea que ahí se instala también un problema serio de geopolítica en esta parte del mundo, liderada por Rusia, Irán, China, en contra de Occidente. Pero claro, hace una semana Francia firmó acuerdos comerciales con Arabia Saudita luego de haber vendido armas y barcos de guerra a Egipto. O sea, el mundo se revuelca, el mundo se revuelve y es esta, esta mención de estos conflictos lo único que hace en mí y creo que en buena parte de los periodistas, de los pensadores, es darnos un dolor de cabeza en este conflicto histórico, en este nuevo conflicto histórico, que es muy peligroso porque aquí se presentan poderosos del mundo como Rusia, Irán, China, en contra de Occidente. Estados Unidos ha retrasado su retiro de Irak. En fin, la guerra está instalada en el mundo, la guerra de pensamiento, la guerra de culturas, la guerra de religiones, pero también con armas muy, muy poderosas. Por esta semana nada más para el mundo, con este pequeño dolor de cabeza para los periodistas, los pensadores y los investigadores, me despido con aquello que, será la próxima semana. Para mí algo muy importante, que son las elecciones en Canadá a celebrarse esta semana. El lunes terminan la contienda federal entre conservadores, liberales y algún tercer partido al que mucha gente también le apuesta. Con mucho gusto para el mundo, desde Montreal, Silvina Vázquez.